introducción, el inicio. En esta mañana queremos saludar a todas aquellas personas que nos ven desde diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos una vez más a su canal. Queremos cada día profundizar, conocer, aprender y difundir todos estos conocimientos que llevan al hombre a cambiar, a madurar, a ser una persona entendida, a poder crecer en el conocimiento para poder tener un carácter, para poder tener una opinión propia, para poder ser una persona sagaz, astuta, que no se deje influenciar por diferentes corrientes, sino que más bien investigue. Nosotros, en nuestra tarea es difundir el conocimiento, pero también pedimos a todos ustedes que profundicen, que busquen, que escudriñen, que analicen, que busquen diferentes fuentes para que ustedes puedan tener un concepto claro, una opinión clara acerca de los temas. Hoy por hoy, pues gracias a la sabiduría que el Dios del universo le ha dado al hombre, a través de esta el hombre ha podido descubrir muchas ciencias, ha podido profundizar en muchos conocimientos y como tal entonces ya no comemos entero, ya no tenemos que aceptar la teoría de este o de aquel, ya ahora podemos entonces cada uno buscar a profundidad para entonces ahí sí puedo decir, vea, tengo como opinión, de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a lo que he escudriñado, de acuerdo a varios conceptos, de acuerdo a tal cosa, tengo esta opinión con respecto a este tema. No sea como en otra hora que simplemente nos basábamos en lo que nos dijo un profesor y nos quedamos con eso, o lo que nos dijo un líder religioso X o Y y nos quedamos con eso, que porque el que sabe es él. No, eso hoy por hoy no podemos estar así. De hecho, hasta en libros sagrados habla que nuestro entendimiento tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo para poder entonces tener conceptos sanos, no con una inclinación hacia, sino que más bien usted pueda tener un concepto claro con respecto a toda o cualquier situación que se le presente. Es por eso que en esta mañana o en este día queremos invitarles para que se pongan cómodos. Los invitamos como siempre a una taza de café, pero ojalá sea el café de Colombia, que es el mejor del mundo, ¿verdad? Y también los invitamos para que se pongan cómodos, traigan papel y lápiz, pónganse cómodos. Vamos a comenzar, hoy vamos a aprender acerca de un tema que se llama el ego, el ser y el no ser. Dijimos que tenemos en una serie de temas con respecto al ego. Este vendría a ser entonces el tema 3 de esa serie, ¿cierto? Esa serie tiene como 5 o 6 temas que queremos mes a mes ir abordando uno de ellos con el fin de que ustedes aprendan, conozcan referente a estos temas maravillosos. Como tal, entonces, sean bienvenidos, vuelvo y les repito, saludos a todos que nos ven, que nos escriben, no está por demás decirles, si no se ha suscrito, inscríbase a nuestro canal y también siempre que vea nuestro canal, dele like, dele me gusta. ¿Sí? Nosotros no monetizamos nosotros el canal, no lo tenemos así, porque de hecho, pues esa no hace parte de nuestra idea. Lo que queremos es que sea difundido, que el conocimiento que aquí expresamos pueda llegar a muchos lugares, ¿cierto? Pueda usted
pasar esta información a muchas personas que tienen interés, que realmente o les da pereza buscar en internet o simplemente pues todavía tienen ese chip antiguo de que me gusta que otro estudie por mí y me dé la información así, suavecito, así, entregadito, masticadito. ¿Está bien? No hay problema por eso, no pasa nada. Hoy entonces comenzamos con este tema que se llama el ego, el ser y el no ser. El ser humano es, en su largo devenir, a través de la vida, pocas veces se percata del ser y de su verdadera esencia divina, porque vive inmerso en su propio mundo, en su realidad y fantasía, creado por sus sentidos físicos que le ofrecen un mundo limitado a su capacidad de percepción y que le hacen creer que la única realidad que existe en el mundo físico es esa, no más. Por eso, no logra entender cómo o por qué se le producen ciertos eventos, situaciones o fenómenos que para él son incomprensibles. El ser que mora dentro de cada uno de nosotros es la esencia inmortal emanada del absoluto. ¿Quién es el absoluto? El creador único del universo, que da sentido a la existencia y anima nuestra vida, dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender y ser cada día mejores seres humanos. Ahora, no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte, sino que es un peldaño más en el camino del ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia. No es correcto decir que una persona perdió la vida y que ya durmió, que ya murió. Lo correcto es afirmar que perdió la forma y la ignorancia de la personalidad. La vida no se puede perder porque somos almas eternas. Mira, toda alma es eterna, entiendan, ¿sí? Como tal, entonces no hay manera alguna de perderla, ¿sí? El resto ya hace parte de una creación humana, de una doctrina humana, que está sujeta a una infinidad de errores porque se contradice a sí misma, entonces no vale la pena. Entonces, la vida no se puede perder porque somos almas eternas como emanación de Dios, y la esencia del ser en nosotros contiene la información absoluta. La esencia del ser en nosotros contiene la información absoluta. ¿De quién? Del absoluto, del todopoderoso, que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta, es sabiduría y amor. Mientras que el no ser es todo lo que experimenta variaciones y tiene posibilidades de cambio dentro de él, y tiene un lugar, ¿sí? Y tiene lugar la evolución, ¿cierto? En el no ser. Ahora, el ser se manifiesta y es espontáneamente cuando la personalidad deja de inferir. El ser que nos anima, que nos da la vida, reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado, que no es perceptible mediante los sentidos físicos y solo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir la personalidad, es decir, en estados de intuición, meditación y abstracción. El ser no tiene posibilidad de variación, puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Por eso dicen que el ser no deja de ser. ¿Por qué? Porque es un ser eterno. ¿Me hago entender? Entonces, ¿en qué momento la personalidad deja de inferir? La respuesta es cuando no hay reactividad interior ni dualidad. Recordemos que toda dualidad pertenece a la personalidad. En cambio, la comprensión no tiene dualidad porque se compone de lo que ya ha sido verificado. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, decimos que es una oportunidad más extraordinaria
para crecer. ¿Sí? No decimos, wow, qué problema tan grande tengo. No, no, no. Qué oportunidad tan maravillosa me está dando esta situación para yo crecer, para yo evolucionar. ¿Sí? Entonces, y si se trata de algo muy satisfactorio, decimos qué cosa tan maravillosa. Todo es siempre extraordinario y maravilloso en tal estado de ausencia de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana. El máximo estado de eficiencia mental humana. Algunos en otro país lo llaman el nirvana. ¿Sí? Ya saben de lo que me refiero, ¿verdad? Cuando manejamos la personalidad, se manifiesta el ser porque la conciencia, es decir, la comprensión, no forma parte de la personalidad, sino que está en la mente. El ego también. Pero el ego conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. Se lo repito. El ego conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el ego no está en el ser. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ahora, el tema de hoy, recuerde que es el ego, el ser y el no ser, ¿cierto? Cuando se dice a alguien, tú no tienes personalidad, ¿dónde te lavaron el cerebro? Ese alguien puede responder, qué cosa tan extraordinaria, al fin lo he logrado, ¿sí? ¿Qué? La felicidad. El ser solo puede manifestarse a través de la conciencia. El ser, lo que tenemos allá adentro, se manifiesta solo a través de la conciencia, mientras que el no ser lo hace a través de la personalidad. ¿Sí? A medida que se desarrolla la conciencia, el ser se va manifestando cada vez más. Su esencia en cada persona puede llegar a expresarse como realmente es. Un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia que no altera en lo más mínimo su condición absoluta de el ser. Por eso cuando decimos qué bueno que esta persona despierte, estamos hablando que despierte su conciencia. Cuando esa persona despierta en su conciencia, entonces ese ser espiritual empieza a crecer, a desarrollarse, ¿sí? Mientras de lo contrario, lo que se desarrolla es la personalidad, o sea, el no ser, que eso es lo que trabajan en muchas instituciones religiosas y de mucha índole, ¿sí? En lo que respecta a la esencia del ser, no se habla de evolución porque simplemente es, ya es. La esencia del ser es en cada uno una pequeña porción de información total del universo, pero es perfecta y completa para lo que cada uno necesita como ser humano. No es que nosotros seamos el ser, sino que el ser está en nosotros, ¿sí? Es nuestro Padre, es la esencia real de lo absoluto, ¿sí? Y nosotros somos el Hijo. El Hijo es otro archivo que contiene cierto volumen de información, pero no total. Esa es parte de esta, es esa parte que está creciendo dentro de nosotros, que está en proceso de desarrollo. La conciencia acumula la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores. De cada individuo se requieren aproximadamente 1000 personalidades para llenar un archivo de conciencia. Esta no vive experiencias por en sí misma, solo asimila lo que produce cada personalidad. El ser se manifiesta desde la conciencia, recuérdelo. El no ser lo hace desde la personalidad, ténganlo en cuenta. La capacidad del ser no reacciona, simplemente se manifiesta con la sabiduría como la acción consecuente y precisa que corresponde a cualquier circunstancia. El ser no razona, puesto que no utiliza análisis.
Al contrario, los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. Son pensamientos verticales, totalmente extensos de oscilación. Y por lo tanto siempre corresponden a la verdad. La intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser, y para poder percibirla se requiere una ausencia total de razonamientos. Esto es así puesto que la misma mínima duda produce movimientos oscilatorios del pensamiento horizontal, lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser. Entonces, lo mismo sucede con otras manifestaciones propias del ser, como la fe y el amor, que no admiten análisis, duda, temor o razonamiento. A diferencia del ser, el no ser, sustentado en la ignorancia y en el ego, reacciona a cada instante mediante toda clase de manifestaciones extremistas, positivas o negativas, pero nunca lo hace con armonía ni amor. Para percibir el pensamiento del ser, se requiere que la mente esté libre de razonamientos. Cuando nos encontramos sumidos en el estado del no ser, realmente no tenemos identidad propia, pues reaccionamos de manera automática en cada momento, de acuerdo con las impresiones que recibimos del mundo externo, percibidas a través de ¿qué? De los sentidos. Entonces, por eso decimos que somos personas emocionales, ¿sí? Y la gran mayoría reacciona conforme a la emoción, al sentimiento, a lo que en ese momento está. Mientras que si usted maneja todo desde el ser interior, que es desde la parte del razonamiento, de lo espiritual, usted ya sabe, de acuerdo a su conciencia, como ha despertado en lo espiritual, siempre está en un equilibrio y siempre sopesa la situación y siempre va a dirigirse de forma recta, ¿sí? No por emoción. A estas alturas se preguntará usted cómo puede saber que no es o que sí es, ¿sí? Porque estamos hablando del ser y el no ser. Es sencillo. Cuando todo lo que sucede alrededor determina los propios comportamientos, entonces yo no soy, ¿sí? Lo que ocurre en el exterior maneja la propia vida y lleva a la persona a un estado lamentable que se llama no ser yo mismo, porque se va a manejar como emoción o conforme a lo que está allí, ¿verdad? El proceso de desarrollo espiritual tiene el propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos, alcanzando un estado interior de independencia espiritual. Un estado en el cual los propios comportamientos, decisiones, pensamientos y sentimientos no dependan de lo que pasa alrededor, sino de lo que uno decida hacer con ello. Y si las decisiones están sustentadas en la comprensión de amor y en la esencia del ser, serán de equilibrio total y conducirán a un estado interior de paz imperturbable e invulnerable. Es el estado que caracteriza a un maestro en la sabiduría, ¿sí? Que esa debe ser nuestra aspiración. ¿Estamos de acuerdo? El estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es sabiduría. Es importante diferenciar entre acción y reacción. Nuestra propuesta es no reaccionar, sino actuar con serenidad frente a las situaciones que nos presente la vida. Mientras que reaccionemos, pues no seremos. En cambio, cuando aprendamos a actuar serenamente y con sabiduría, podremos decir que somos nosotros mismos. Ese es el estado de desarrollo espiritual de la persona, ¿sí? El no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento para poder obtener una conclusión. Para ello recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a la verdad, no siempre. Por esta razón, no es de sabiduría establecer juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean, basándonos únicamente en la conclusión de nuestros razonamientos. Lo adecuado
es acudir a la sabiduría del conocimiento de las leyes del universo que están en el ser. ¿Sí ve? Ahora sí están entendiendo. Qué bueno. Porque es precisamente sobre esa base. Mire, a veces hemos hablado en este canal acerca de los estoicos. Y los estoicos siempre se basaban sobre la razón. ¿Sí? Estos estoicos vivieron en Grecia, dicen algunos que cerca de 3, otros dicen 5 siglos antes de nuestra era, antes del Maestro Jesús. Y si alguien ratificó el estoicismo, fue el mismo Jesús. Siempre se basó en la razón del ser, no del no ser. Y si usted mira todas esas enseñanzas, una de ellas que hago mucha referencia, que es cuando habla de lo que llamaron bienaventuranzas, allí está ratificando siempre la esencia del ser, del manejar todo conforme al ser interior, ¿sí? No conforme a la emoción, sino actuar conforme al razonamiento, ¿sí? Porque el razonamiento, ¿sí?, hace parte del ser y vive en equilibrio, mientras la emoción vive en un mar de altibajos. ¿Estamos de acuerdo? Debemos entender que el estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento. El estado del no ser encadena al ser humano a situaciones propias de la frecuencia baja. Lo esclaviza mediante el tema de la duda, la desconfianza y las limitaciones, y es la causa de todo sufrimiento. Y más ahora. Y ahora que están desarrollando lo que llaman la IA o la inteligencia artificial, usted va a encontrar cosas inverosímiles. Con la inteligencia artificial van a poder utilizar su voz cuando quieran y ponerla a decir, a declamar o hacer una cantidad de cosas. Van a utilizar su imagen y van a poder decir que usted estuvo en tal parte. O sea, eso va a ser impresionante. Por eso la importancia de manejar el ser, de manejar el equilibrio, de aprender todas estas cosas, de aprender a diferenciar qué es el ser y qué es el no ser. Porque vamos a enfrentarnos a muchas situaciones, pues de hecho lo hacemos diariamente, ¿verdad? Pero cada día va a ser una cosa más tenaz. Con mayor razón es que tú y yo debemos aprender el equilibrio, a manejar todos estos asuntos. Por eso la importancia de la meditación. Eso es fundamental en todo ser. Entonces, las relaciones de no ser nos causan una tremenda angustia, un enorme sufrimiento interno, que en muchos casos contribuyen al desarrollo de padecimientos físicos, pero aún así no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas. Por ello, es posible afirmar con rotundidad que el sufrimiento resulta inútil como elemento de acción de cara a las circunstancias externas. Sin embargo, sí que juega un importante papel en el desarrollo de la conciencia, en la medida en que nos permita reconocer y medir nuestros niveles de ego y limitaciones internas y llegar a comprender que es en sí ajeno al estado del ser. El ego es ajeno al estado del ser, ¿sí? Una persona que diga que es espiritual, pero que lo maneja el ego, se está contradiciendo totalmente. En definitiva, el estado del no ser se identifica con todo lo que no es armonía, y a eso se debe la constante reacción y sufrimiento del ego. El apego, el egoísmo, el control,
todas esas cosas, ¿sí? Porque este se focaliza siempre en cualquier elemento externo que no sea armónico, o sea, pura emoción. Y se produce entonces el rechazo y las reacciones internas de la dualidad, del sufrimiento, de la agresión y crisis, así como todos los procesos humanos que no provocan resultados satisfactorios. Las circunstancias externas mortificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia y son las que a través de la paciencia y la comprensión finalmente entregan al ser las riendas del anteriormente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoica. Cuando esto sucede, la mente sumisa y obediente es guiada por el Señor Dios de la ley. Así puede abandonar para siempre la escuela del sufrimiento. El conocimiento de las leyes del universo elimina el temor y libera el sufrimiento. Pero la sabiduría solo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia. Mira, la conciencia es fundamental en cada ser. ¿Sí? Es la base, podemos decir, del ser. Por eso entonces debemos aprender, ¿sí?, que la conciencia viene a ser como una paz con conocimiento, ¿sí? Cuando usted tiene el conocimiento, cuando el conocimiento está en su ser, de allí que tú tienes paz para tomar las decisiones, porque no lo vas a hacer basado en las emociones, sino sobre la razón, porque ya la conciencia misma le va a enseñar, le va a mostrar cuál es el camino, cuál es la dirección, ¿sí? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, finalmente, este desarrollo es lo que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno, trascendiendo la ley de los opuestos, y el resultado de todo ello es un estado de paz interior. ¿Se da cuenta? Serenidad, armonía, felicidad, inalterables por ninguna causa y acontecimiento externo. El trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos libera definitivamente del sufrimiento. Ante cualquier evento hay una acción necesaria. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo con eficiencia, pero también con amor, es decir, sin reacción, sin inculpación o cualquier tipo de dualidad, sin sufrimiento. Simplemente disfrutemos de aquello que tengamos que hacer y hagámoslo mejor, siempre lo mejor que podamos. En esto consiste el comportamiento justo, equilibrado, y ese es el trabajo que queremos llevar a cabo en nuestro interior. Lograr que el ser se convierta en una expresión constante de nosotros, ¿sí? En un equilibrio, en una paz, en una tranquilidad, sin dejar que las circunstancias le muevan, ¿sí? Sino más bien siempre ser racionales, ¿sí? Manejando todo este tipo de emociones para poder tener control de la situación. De lo contrario, vivirías en un caos, sin tranquilidad, sin serenidad. Mire, todas estas cosas es lo que lleva al estrés al ser humano, ¿sí? Tenaz eso. Por eso es importante tener siempre esa tranquilidad. Y esa tranquilidad también la va a dar cuando usted entienda lo siguiente que le voy a decir. Toda persona que está sobre esta tierra, ¿sí?, llámese hijo, mamá, papá, tío, todos los que tienes alrededor, cercanos y lejanos, están cumpliendo un plan evolutivo con sus vidas, personal, individual, cada uno. Entonces cada uno está cumpliendo su rol dentro de este planeta hermoso llamado Tierra, y como tal, entonces, no tengo por qué juzgar, señalar a este o aquel o aquella
que está desarrollando su vida. Yo hago una pregunta. O mejor dicho, puedo aseverar lo siguiente. La gran mayoría de los humanos que estamos en este mundo no conocemos realmente todo el plan para el cual venimos a desarrollar, que es de rectificación y de aprendizaje. Mire, la gran mayoría no lo conoce, ¿sí? Y debería hacerlo, y entonces hay que empezar a trabajar en sí mismo para buscarlo, para encontrarlo y desarrollarlo como debe ser. Y piensa en esto, no conoces el plan evolutivo tuyo, ¿sí?, que te dio el soberano, el supremo, y pretendes juzgar a otros que están desarrollando el plan de ellos, ¿sí?, de una manera u otra. Ellos lo están haciendo. Tú no conoces el tuyo, pero pretendes juzgar a los otros sin conocer los de ellos. Entonces eso no te va a dar tranquilidad. Eso te va a estresar, ¿sí? Más bien deja eso y empieza a buscar, a conocer tu ser y a empezar a desarrollar tu vida conforme a tal. ¿Me hice entender? Entonces, si uno escoge la opción de amor es porque le falta información, ¿cierto? Energía o entrenamiento. En esta situación entra en juego el pensamiento horizontal y el vertical. Mientras que el pensamiento permanezca en este flujo de análisis positivo o negativo, no encontrará la información de la esencia. El pensamiento vertical es el que capta la información desde las esferas superiores y le lleva hacia la personalidad. Eso se puede conseguir mediante entrenamiento. El proceso de pendulación entre el no ser negativo y el positivo lo efectúa el razonamiento. Solo cuando uno es capaz de entrarse y detiene el razonamiento, entra en contacto con la información. Los influjos externos sobre el comportamiento pueden ser positivos o negativos, pero en ambos casos no soy. Como señalábamos anteriormente, si estamos en compañía de personas que tienen un comportamiento excelente y unas relaciones estupendas, las imitaremos y nos comportaremos como ellas. Porque estaremos permitiendo que su paz actúe sobre nosotros, pero en el momento en que nos encontramos con una persona irascible, nos volvemos irascibles. Nos volvemos como esta persona. Si siempre frecuentamos y tenemos como amistades aquellas que acusan, que señalan, igual te vas a volver. ¿Sí? Porque siempre va a haber, y más si son varios, siempre va a haber el efecto manada o siempre va a haber cosas que te van a llevar a actuar, a ser, a vivir como ellos. Lástima, ¿verdad? Entonces, el problema es que si no somos capaces de manejar voluntariamente los propios estados mentales positivos, tampoco conseguiremos hacerlo con los negativos y no tendremos la posibilidad de volverlos positivos desde el interior, no por influjo de algo externo. Los pensamientos verticales no oscilan, son intuitivos, mientras que los horizontales están asociados al análisis y por lo tanto tienen dualidad. Están sujetos a la comparación. Mientras realicemos un análisis, comparamos elementos, situaciones que nos parecen buenas o malas y buscamos un poco de conclusión o síntesis. Pero una vez alcanzado este punto ya no hay más análisis y las conclusiones obtenidas son las que se almacenan como sabiduría. Cuando se vuelve a utilizar ya no es necesario analizarlos de nuevo, simplemente ya se han comprendido y en consecuencia se usan sin análisis adicional. Así, poco a poco se va transformando el ego en sabiduría hasta que finalmente todos nuestros comportamientos sean de amor, y durante el proceso existe una dualidad entre los comportamientos egoicos del ser, ¿sí?, y el no ser. La acción es indispensable. El universo no responde a la iniciación e inercia.
ante la inacción no hay resultado positivo. Cuando logramos dirigir desde la comprensión o lo que nos falta por aprender, empezamos a ser eficientes como seres humanos, porque llegado el momento de un conflicto o de sentirse mal con alguien, no buscaremos culpables, sino que nos preguntaremos, ¿qué me falta por aprender? ¿Qué hice para llegar a esta situación? ¿Dónde perdí la energía? ¿En qué momento me equivoqué? Y daremos gracias a la vida y a las personas o a las circunstancias que nos permiten reconocer que aún nos equivocamos, porque gracias a eso podemos comprender lo que no sabemos todavía. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, qué oportunidad más extraordinaria para crecer, ¿recuerda? Y si se trata de algo muy satisfactorio, podríamos decir, qué cosa tan maravillosa, todo siempre extraordinario y maravilloso, en tal estado de ausencia de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana, ¿sí? O el nirvana que le contaba ahora. Están aprendiendo, ¿verdad? El no ser se identifica con todo lo que no es. Siempre piensa en eso. El no ser siempre se identifica con lo que no es. Una persona tiene comportamiento con el que no estamos de acuerdo y nuestra reacción interior es negativa y tratamos de cambiar a esa persona para lograr sentirnos bien, que es un error fatal, ¿cierto? Esa es la típica reacción del no ser, que se identifica con lo que no es de amor, porque nos decimos, esa persona tiene un comportamiento malo, inadecuado, inapropiado, pues entre comillas, o peor aún, esa persona me está causando daño o molestia. ¿Qué es lo que pasa cuando usted hace parte de alguna institución religiosa, alguna comunidad religiosa? Cuando cuando alguien no comparte esa misma doctrina, esa misma línea de esclavitud, de esa misma línea de pensamiento, entonces usted siente como una aversión hacia esa persona y y lo que dice, se siente atacado por esa persona. Pero es porque dentro de ti hay una dualidad, ¿sí? Y lo que está haciendo eso es el no ser, es lo que está haciendo esa parte. Porque en su ser interior sabe que esa contraparte también tiene un concepto de Dios, ¿sí? Y que también debe ser respetado, y que el hecho de que no comparta eso no es tu enemigo, ¿sí? Y no tienes por qué tratar de cambiarlo a tu forma para poder que tú te sientas bien. No hay necesidad de eso. Eso lo haces de la parte egoísta. Es el ego. Por eso el tema de hoy es el ego, el ser y el no ser. Entonces, si algo alimenta el ego, es el efecto manada. Es impresionante, ¿sí? Si así solitos y a veces lo levantamos por nuestros razonamientos, ahora imagínense en manada. Entonces, por eso cuando una persona sale de alguna comunidad religiosa o alguna institución de estas, ¿qué hace la manada? Voltean la cara. ¿Por qué? Porque les alimentan ese ego. No le enseñaron el amor. El amor lo buscan desde otra perspectiva. ¿Sí me hago entender? Entonces, es eso lo que estamos tratando de definir y de enseñar acá, ¿verdad? Entonces, tales afirmaciones son producto de la ignorancia acerca de una situación que es una oportunidad maravillosa para aprender y respetar. Pero como no somos capaces de verlo de esa manera, expresamos egoísmo, que es el típico comportamiento del no ser, y una gran faceta del egoísmo. La definición del egoísmo que nos han enseñado la cultura está totalmente distorsionada. No tiene que ver con la realidad. Según nuestra herencia cultural, el egoísmo consiste en pensar en uno mismo en lugar de en los demás. Nos recomiendan
En cambio, que nuestras acciones sean desinteresadas. Esto no es más que mera ignorancia, porque no existe la acción desinteresada. Mientras tanto, el verdadero egoísmo se pasea tan campante entre nosotros, y es lo que hacemos todos los días, creyendo que es un comportamiento virtuoso. El egoísmo se produce cuando una persona pretende cambiar a los demás, principalmente por dos razones. Primero, porque no acepta cómo son, y segundo, porque quiere dejar de sentirse mal con ellos. Tremendo eso, ¿cierto? Importante conocerlo, ¿cierto? Por lo tanto, la verdadera definición de egoísmo sería la siguiente: actitud mostrada por una persona que requiere cambiar a los demás o sacrificarlos para poder sentirse bien sin realizar un trabajo interno. Imagínense. Esto hacemos a diario bajo la máscara dizque del amor al prójimo que enseñan por ahí. Cuando decimos a nuestro hijo o hija, no salgas porque me siento mal si lo haces, o cuida tu salud, porque si enfermas me sentiré mal, estamos frente a la máscara falsa del amor. Pensamos o decimos, como te quiero tanto, no deseo que te pase nada ni que sufras. ¿Cómo le parece? En realidad es el culmen de la falsedad. Lo que no queremos es sufrir nosotros si le pasa algo a otra persona, ¿sí? No queremos ni perderla, porque estamos apegados y dependemos de ella o de ellos. Dado que no somos libres y preferimos sacrificar al otro, sus posibilidades y sus comportamientos para lograr no sufrir nosotros mismos. Ahora, no puedo vivir sin ti, ¿lo has escuchado? Es una perfecta expresión del egoísmo y la usamos de una manera tan romántica. Diferente sería decir, me encanta vivir contigo. Esa sí es una expresión de amor. Lo contrario significa, te voy a atar, te voy a limitar, te voy a prohibir, y si no estás, sufriré mucho. Todos esos argumentos están repletos de egoísmo e ignorancia, y la máscara permanece ahí proclamando, ¡ay, qué bueno soy! Estoy lleno de amor, y más por el prójimo. Es una careta. Eso es una careta, es una falsedad total. El egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias, sino pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz. Esto genera unos resultados desastrosos en las relaciones humanas y conduce al estado del no ser y a situaciones que no son de sabiduría. El estado del ser, en cambio, evalúa todo con sabiduría, respeta y ama. Por todo lo dicho, se puede concluir que el ser humano expresa dos tipos de comportamientos. Por todo lo que dice, aquellos que son del ser y aquellos que no son del ser, sino del ego. El comportamiento del no ser, del ego, está lleno de dualidad y de reactividad. Genera sufrimientos, confusiones, conflictos, dramas con el exterior y trata de modificarlo todo para sentirse bien. Por el contrario, el comportamiento del ser acepta todo como perfecto, pero no por resignación. No se trata de que aguanta, simplemente acepta porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor muy valioso. Por tanto, no intenta cambiar nada exterior y sabe que lo único que es necesario modificar está allí, en su interior. Y se llama dualidad de la reactividad del ego. Desde la comprensión del ser, entendemos que aquello a lo que comúnmente llamamos problemas no son otra cosa, como ya lo dijimos, oportunidades de aprendizaje perfectas, que los resultados que obtenemos, satisfactorios o no,
también son perfectos para reconocer aquello que los origina. Entonces, una persona madura, una persona que maneja todo desde el ser, con racionalidad, entonces entiende qué es la vida y cómo opera la vida. Entonces entiende que todo es pasajero, todo es pasajero. Hasta usted mismo es pasajero, ¿sí? Nada de lo que está sobre la tierra es permanente, ¿sí? Todo evoluciona. Hoy está, mañana no está. Todo y todo es todo. Entonces, si usted tiene ese conocimiento, debe entender, ¿sí?, que esos seres que están a su alrededor luego no van a estar. Eso es aceptar, porque tiene conocimiento, porque es el propósito de la vida, de que todos evolucionemos. Llámese como se llame, todos. Lo mismo todo tipo de situación, sea buena o mala. Todo es pasajero. Entendamos eso, ¿sí? Cuando lo hacemos desde el entendimiento, desde el ser, entonces nuestro ego del no ser se aparta de nosotros. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quieres saber más acerca de este maravilloso tema de el ego, el ser y el no ser? Entonces le invito para que veamos la segunda parte, ¿me parece? Así que los espero.